Bien, vamos a orar entonces, me acompañan ahí. Señor, te damos gracias en esta tarde por tu misericordia y por tu amor. Queremos glorificar tu nombre y queremos exaltarte. Queremos reconocerte como nuestro Dios, como nuestro Señor, como nuestro amado Salvador, aquel que nos ha dado la vida, aquel que nos ha dado una eternidad junto a ti, aquel que nos ha dado la bienvenida a su familia, que nos ha abrazado como hijos, que nos ha aceptado, aquel que ha lavado nuestros pecados, que ha limpiado nuestras vidas de nuestra maldad. Ese eres tú, Señor. Significas tantas cosas para nosotros y te agradecemos la oportunidad de poder apartar un tiempo en la tarde, un tiempo en nuestro día, para pensar en ti, para reflexionar sobre ti, para estar en comunión contigo y para también ser edificados los unos con los otros. Señor, te agradecemos porque, como hablábamos el día miércoles, qué importante es el cuerpo de Cristo, qué importante es esta familia de fe que tú has creado. Qué importante es ver que tú la creaste, Señor, y que la hiciste con el propósito de que no fuéramos simplemente salvos nosotros de manera individual, sino que esto sea de manera colectiva. Te agradecemos profundamente que tú hayas pensado en esto, Señor, y que nos hayas concedido el tener hermanos y hermanas en la fe con los cuales podemos alentarnos, a quienes podemos consolar, a quienes podemos animar, a quienes podemos confrontar y que podamos ir apoyándonos mutuamente para seguir progresando y avanzando en este caminar contigo, Señor. Gracias. Gracias por el cuerpo de Cristo. Y gracias también te damos porque es tu Espíritu Santo el que nos une. Eres tú, Jesús, el que nos pone en común todas las cosas y te agradecemos por eso. Y también en esta tarde queremos darte gracias porque tú nos das estos medios, Señor, como el Internet, los computadores, los celulares, para que podamos conectarnos desde la comunidad de nuestra casa. Señor, verdaderamente somos muy bendecidos porque tú nos has dado todo, literalmente. No tenemos que hacer grandes esfuerzos, no tenemos que caminar largas distancias, no tenemos que esperar muchas horas para poder estar en comunión unos con otros, sino que tú, Señor, nos has amado tanto que nos traes a nuestra propia casa el pan de cada día. Así que gracias por todo eso que tú haces, Señor. Gracias por el esfuerzo de amarnos, de tolerarnos, de soportarnos. Gracias por tu fidelidad en medio de nuestra infidelidad. Gracias por tu constancia en medio de nuestra inconstancia. Así que en esta tarde, Señor, queremos darte la gloria y la honra y te pedirte también, Señor, que tú nos acompañes en este estudio. Señor, te agradecemos porque tu palabra es viva y es eficaz y porque es segura para nuestras vidas. Y nos acercamos a ella en humildad, sabiendo, Señor, que no podemos entenderla en nuestras propias fuerzas, ni que en nosotros reside la capacidad para poder ponerla en obra, sino que nos acercamos por medio del sacrificio de Cristo, nos acercamos por los méritos de Jesús ante ti, y nos acercamos, Señor, pidiéndote la iluminación de parte de tu Espíritu Santo. En esta hora oramos, Señor, para que tú saques de nuestro corazón todo pensamiento que sea ajeno a este momento. Te pedimos que nos ayudes a descansar en ti, sacar, Señor, nuestras ansiedades, nuestras preocupaciones, aquellas cosas, Señor, quizás han estado ocupando nuestro tiempo y nuestras fuerzas, nuestra energía, porque queremos, Señor, verdaderamente disponer nuestro corazón a escucharte a ti. Sobre todo oramos, Señor, para que tú nos concedas que tu palabra sea transformando nuestro corazón. No queremos conformarnos con ser simplemente oidores, no queremos, Señor, estar ávidos por más conocimiento y acumular conocimiento, sino que queremos ser transformados por medio de tu palabra. Oro en el nombre de Jesús, Señor, para que tú nos bendigas, para que bendigas a cada hermano, a cada hermana que se está conectando. A aquellos que no se van a poder conectar el día de hoy, te pedimos que tú estés con ellos también, los bendigas, y que tú nos concedas, Señor, que todo este tiempo que dediquemos a estudiar tu palabra, Jesús sea exaltado, que tu nombre, Jesús, sea reconocido, que tu nombre, Jesús, sea adorado, y que te sientas también, Señor, el centro de nuestra comunión. Te lo pedimos en tu nombre, Jesús. Amén. Bien, bienvenidos y bienvenidas. Disculpen ahí el error en el link. Si es que alguien trató de conectarse al otro link, fue un fail. Este es el link verdadero, porque con este podemos grabar la sesión. Así que bienvenidos y bienvenidas todas. Vamos a partir entonces el estudio de Éxodo. Estamos siguiendo el proceso de salida del pueblo de Israel de Egipto. Y vamos entonces a hacer un breve repaso, más que nada para que todos los que se están uniendo por primera vez puedan también tener un poquito de contexto de lo que está sucediendo. ¿Hay alguno de ustedes que me pueda ayudar con esto, que nos pueda hacer un breve recuento de qué trata Éxodo y qué ha pasado hasta el momento a grandes rasgos, en grandes detalles? Puede levantar su manito si alguno quiere apoyar. Y si no, el Elías yo sé que está dispuesto y disponible como buen siervo del Señor para hablar. Ya, Vivi, yo puedo hacer un pequeño resumen. Súper. Bueno, Éxodo parte después de que
de que Génesis termina con la historia de José. Muy bien. Entonces vemos que el pueblo de Israel llega a Egipto. Entonces parte el éxodo ya cuando el pueblo de Egipto lleva muchos años en Egipto y ya es un pueblo que es esclavo. En ese sentido, Dios aparta a una persona que es Moisés y lo comisiona para poder sacar a su pueblo de la esclavitud. Mm, Entonces hemos estado viendo cómo en ese proceso hay un personaje que es Faraón, que es como el antagonista, mm, que no quiere dejar que Dios se lleve al pueblo, que el pueblo salga de Egipto, porque el pueblo son esclavos, entonces mano de obra, entonces a Faraón no le conviene. mm, Y hemos visto cómo el corazón de Faraón, a pesar de las advertencias de Moisés, se ha endurecido cada vez más. mm, En esa línea, Dios ha enviado diferentes plagas o castigos a Egipto para poder remecerlo y llevarlo a que cambie como digo, esa actitud como de no hacer caso. Y vemos exacto. que Faraón no da su brazo a torcer, sino que sigue en esa actitud de no obedecer a Dios. Mm, Y bueno, vemos también un poco la analogía de Faraón, de que también nosotros somos un poco así, o sea, de que nuestro corazón, si no fuera por la intervención de Dios en nuestras vidas, del Espíritu Santo, nosotros también tendríamos ese corazón de piedra, no es flexible, que lo mm, único que hace es mirar al pecado y aborrecer a Dios. mm, Entonces, bueno, y eso hemos estado viendo últimamente a modo general. mm. Muy bien. Muy Así bien, que amigo. Excelente. seguimos en las plagas. Súper, súper. Muchas gracias por tu resumen. Espero que haya quedado claro ahí para todos los que se están uniendo. Entonces, efectivamente, el libro de Éxodo parte con una familia que llega a Egipto y ahora es un pueblo. Dios los ha bendecido, se han multiplicado, al punto en que ya son más de 1 millón de personas probablemente, que se ha estado amoldando un poco a Egipto también, que está ahí pasando, ¿cierto? Un poco permeándose de la cultura, olvidando probablemente quién es Dios, pero Dios, nosotros sabemos en su fidelidad, nunca olvida sus pactos y nunca olvida a su pueblo. Entonces Él ha venido a salvarlo y como muy bien señalaba Javier, precisamente este faraón, este hombre que tiene el poder para dejarlos ir, entre comillas, ¿cierto? La decisión, eh, hemos visto que en el último capítulo ha endurecido su corazón, ¿cierto? Y esa es la palabra que usa, o la expresión que usa la palabra de Dios, el endurecimiento del corazón. Y hemos estado, como bien señalaba Javier, reflexionando mucho en torno a esto, porque nosotros sabemos que la palabra de Dios no es que escoge palabras de manera aleatoria porque sí o de manera arbitraria simplemente, sino que hay un significado y hay una enseñanza en cada palabra que la escritura propone. Y la idea de endurecer el corazón está hablando no solamente de una actitud, sino que también de una motivación. Está hablando también de una forma de ver el mundo. Entonces lo que se nos está diciendo de Faraón es que él es no antagonista del pueblo de Dios, ni tampoco de los planes de Moisés. Es antagonista en última instancia de Dios. Y él tiene una batalla en este momento, ¿cierto? Por la soberanía, podríamos decir, con Dios. El problema es que nosotros sabemos, ¿cierto? Al final de la historia, pero también es algo que nosotros debemos entender, es que nadie se puede oponer a Dios. Dios puede darnos un poco de chip libre, podríamos decir, para hacer las cosas que queramos, pero no podemos pensar que Dios va a dejar cualquier actitud que nosotros tengamos sin juzgar, porque Él es el Rey soberano. Entonces hoy día vamos a seguir, la semana pasada revisamos el capítulo 8 y estábamos viendo, ¿cierto?, las plagas 3 y 4, que fue la plaga de los piojos y la plaga también de las moscas. Eh, ¿Cierto? Una terrible plaga, ambas, ¿cierto? Una con el comezón, yo me imagino ahí, la picazón, y la otra con las moscas, que debe ser esos zumbidos horribles. Yo, de solo imaginármelo, como que me da como un escalofrío, porque me cargan las moscas y me carga el sonido de las moscas. Imagínense un enjambre de moscas en tu casa, no dejándote dormir, no, debe ser horrible. Entonces, efectivamente, el pueblo de Egipto lo está pasando pésimo.
Dios literalmente está golpeando esta nación, está derribando ídolos, está golpeando su soberbia, está golpeando la rebeldía del corazón de Faraón, pero Faraón no deja de endurecer su corazón y vamos a seguir viendo entonces cómo Dios sigue tratando con este hombre y con toda esta nación. Vamos a leer entonces el capítulo 9 y le voy a pedir a alguien que pueda leer entre el versículo 1 y el 7 para ver la siguiente plaga o el siguiente golpe. ¿Quién podría ofrecerse para leer? Ojalá Reina Valera 1960 para que sea más homogénea la lectura para todos. ¿Connie o Marce? Yo, Marce. Ya. Del 1 al 7, por favor. Al 7. Entonces Jehová dijo a Moisés: entra a la presencia de Faraón y dile: Jehová, el Dios de los hebreos, dice así: deja ir a mi pueblo para que me sirva, porque si no lo quieres dejar ir y lo detienes aún, he aquí la mano de Jehová estará sobre tus ganados que están en el campo, caballos, asnos, camellos, vacas y ovejas, con plaga gravísima. Y Jehová hará separación entre los ganados de Israel y los de Egipto, de modo que nada muera de todo lo de los hijos de Israel. Y Jehová fijó plazo diciendo: mañana hará Jehová esta cosa en la tierra. Al día siguiente Jehová hizo aquello y murió todo el ganado de Egipto, mas del ganado de los hijos de Israel no murió uno. Entonces Faraón envió, y he aquí que del ganado de los hijos de Israel no había muerto uno, mas el corazón de Faraón se endureció y no dejó ir al pueblo. Bien, muchas gracias, hermana. Vamos entonces a analizarlo rápidamente porque si se dan cuenta ya estamos, ¿cierto?, reiterando, podríamos decir, algunos elementos que ya hemos analizado, entonces no vamos a reprofundizar en ellos, pero nos damos cuenta entonces de algunos elementos que ya se van construyendo como una especie de patrón, ¿cierto? Primero, ¿hay advertencia de parte de Dios respecto del siguiente golpe o siguiente plaga en este momento? Sí. Sí, muy bien. En el versículo 1, Dios le dice a Moisés que vaya, ¿cierto? Y hable a Faraón y le advierta. ¿Qué le advierte Dios? Deja ir a mi pueblo para que me sirva. Muy bien. O sea, la demanda de Dios continúa intacta. Sí. Ya estamos, ¿cierto?, en la quinta plaga o el quinto golpe. Y si se dan cuenta, Dios en ningún momento está bajando el estándar de exigencia. No es que nosotros podamos a Dios sacarlo por cansancio, ¿ya? Porque uno podría pensar, bueno, a esta altura a lo mejor Dios está dispuesto a negociar, ¿cierto? Faraón está tan duro que, bueno, Dios va a cambiar un poco sus planes. Deja ir a la mitad de mi pueblo, o deja ir a los más jóvenes, o deja ir a los más viejitos. O sabes qué, mira, no los dejes ir 3 días, sino que déjalo ir 1 día y medio. O sabes qué, vamos a ofrecer holocausto, pero mira, aquí afuerita nomás. No, Dios no está negociando, Dios no está en posición de negociar y por tanto Él está exigiendo exactamente lo mismo que viene exigiendo desde el día 1. Pregunta, ¿cuál es la plaga o cuál es la consecuencia de no obedecer a Dios? De acuerdo al versículo 3. Van a ser afectados los ganados y los animales del pueblo. Muy bien. Ahora fíjense bien, ¿cuál va a ser la magnitud de esta plaga? Porque el versículo 3 lo recalca o lo puntualiza. Sí, que la mano de Jehová estará sobre los ganados y que habrá con plaga gravísima. Plaga gravísima. ¿Qué se imaginan ustedes que se trata esta plaga? Así como la de las vacas locas, una cosa así, o peor que eso. ¿Cierto? Algo así. No sabemos específicamente qué sucedió, pero tiene que haber sido una enfermedad probablemente infecciosa, porque estamos hablando, ¿cierto?, de que el ganado murió. No sé si ustedes han visto videos de cuando vino la fiebre porcina, ¿cierto? O la gripe aviar. Uno veía, ¿cierto?, miles de aves muriendo. Era una cuestión así como inusitada para nosotros. Un montón de animales que se enfermaron, producto de una bacteria o de un virus, anda tú a saber qué es. Pues bien, Dios envía entonces esta vez una plaga de estas características que especialmente va a atacar al ganado. Pregunta, ¿qué creen ustedes que significa el ganado para el pueblo egipcio? Comida. Comida, muy bien. ¿Qué más?
Trabajo, yo creo también, porque tiene que haber ocupado los animales para desarrollar sus labores, sus trabajos, me imagino. Muy bien, sí. Algo así como fuerza, ¿cierto? Ujú. Sí. Un vehículo, ¿cierto? Ahí, recuerden que no habían tractores, no habían camionetas, no había, bueno, no sé si habían carretas, pero a lo mejor habían, pero de verdad que no había ningún automóvil, ¿ya? Ningún tipo de maquinaria de esas características, por tanto, todo lo que ellos hacían probablemente necesitaban de la fuerza del ganado. ¿Qué más significaba el ganado? ¿Qué dice Elías? En uno de los diálogos anteriores que leímos entre Moisés y Faraón, cuando Faraón le ofrece hacer los holocaustos, pero ahí mismo en la tierra, Moisés dice que no pueden porque sería como blasfemia o Como abominación. herejía, Mm. claro, abominación, esa es la palabra, para los egipcios. Entonces, de eso quizás se desprende que para ellos el ganado tiene un significado religioso, pero en realidad no sé. Ya. Efectivamente, tal como señala Elías, el ganado supone para ellos también una fuente de idolatría. Y la razón principal es porque en una sociedad politeísta como la de Egipto, lo que ellos hacían efectivamente era finalmente adorar todas estas criaturas que para ellos les proveían sustento. Entonces estaban ligados estos animales con ciertas deidades que se supone estaban a cargo de su ganado. Entonces, si nos fijamos bien, este golpe, esta plaga gravísima, no es que Dios odie a los animales o que Dios esté en contra de las vacas y las odie o los toros, ¿cierto? No es que Dios está ensañado con matar un animal, no tiene nada que ver con eso. Tiene que ver con el corazón de este pueblo que está representado por este hombre tan endurecido, tan rebelde a la voz de Dios. Entonces Dios decide en su soberanía golpear una fuente muy importante, no solamente de poder para ellos, sino que de sustento. Estamos hablando de matar literalmente la comida y por otra parte el poder que ellos tienen, o la fuerza, la mano de obra, podríamos decir que también está ahí siendo afectada. Entonces, tal y como lo señala la misma escritura, es una plaga gravísima. Ahora, lo curioso de esto es que va a morir todo animal que esté en Egipto, de acuerdo a este relato. No, solamente los de Egipto, pero no los de los hijos de Israel. Ya. ¿Por qué Dios está haciendo esta diferencia? ¿Quién se acuerdan respecto de lo que vimos la semana pasada? Dios cuando hace un juicio también muestra su misericordia Muy bien, excelente. y cuida entonces al ganado de sus hijos. Muy bien, está cuidando el ganado de sus hijos. ¿Qué más? Que Dios va a ser fiel a su palabra, que es liberarlos del pueblo de Egipto. Muy bien. Y veíamos también que Dios había anticipado que este pueblo iba a salir enriquecido. Entonces, si se dan cuenta, Dios está preparando el escenario y está empobreciendo literalmente a Egipto y está enriqueciendo a Israel. Entonces, Israel ahora va a tener lo que Egipto no va a tener. Todos los animales de Egipto van a morir, el ganado de Egipto va a morir, pero no va a morir el del pueblo de Israel. Dios una vez más está haciendo una diferencia, y esta es la segunda vez que vemos esa diferencia. La primera la veíamos en el capítulo anterior, capítulo 8, en el versículo 22, y ahí nos aparece específicamente cómo es que Dios refiere este milagro de mantener o de cuidar a su pueblo. ¿Quién puede leer el versículo 22? 22 y 23, para que quede claro. Cualquiera de ustedes puede leer. ¿Yo? Ya. Ya. Porque si no dejas ir a mi pueblo, he aquí yo enviaré sobre ti, sobre tus siervos, sobre tu pueblo y sobre... Ah, porque empecé desde el 21, pucha. Ya, desde el 22. Y aquel día yo apartaré la tierra de Gosén, en la cual habita mi pueblo, para que ninguna clase de moscas haya en ella, a fin de que sepas que yo soy Jehová en medio de la tierra. Y yo pondré redención entre mi pueblo y el tuyo. Mañana será esta señal. Ya. Entonces, si se dan cuenta, Dios está reiterando su actitud o su acción de protección a su pueblo, como una forma también de dar testimonio a Faraón y a los suyos de que él hace la diferencia entre ambos pueblos. O sea, esta protección no es gratuita, podríamos decir, o no, es gratuita, pero no es como sin propósito alguno, sino que lo que Dios está haciendo es demostrar a Faraón que él cuida a su pueblo y que él tiene poder para enviar una plaga, pero también para frenar esa plaga o para ponerle límites a la plaga.
Pensemos en esto, porque esto es muy curioso. Es como si en este momento todo el mundo estuviera confinado por causa del COVID, pero Dios dijera, no, sabes que yo a tal país no voy a permitir que entre este virus. Sería algo sumamente extraño, que viniera cualquier persona infectada y que de momento que llega a este país, inmediatamente se curara o no tuviera ningún tipo de residuo del virus. Ese nivel de protección, que podríamos hablar es una protección muy grande, muy tremenda, Dios es capaz de hacerla, así como Él envía la plaga, también Él pone los límites a esa plaga. Y los límites para esta plaga entonces es que el ganado de Israel no va a estar enfermo, no va a morir. Sigamos entonces, de acuerdo al versículo 6, dice que Dios lo hace, envía esta plaga, y aquí tenemos que entender una cosa, que Dios envíe la plaga significa que Faraón no obedeció. ¿Sí? Porque la plaga es la consecuencia de no obedecer. Entonces, ¿cuántas oportunidades ya Faraón está, podríamos decir, desaprovechando? Ya son varias. Porque no es que Dios simplemente lidia con él una vez que ha enviado la plaga. La plaga se envía como consecuencia de la dureza de Faraón. Entonces, Dios le habla a Faraón, Faraón decide no escuchar, Dios envía la plaga y hay una consecuencia después de la plaga en el corazón de Faraón. ¿Se entiende hasta ahí? ¿Sí? No es que simplemente Dios envía la plaga para lidiar con Faraón, sino que la plaga es directamente responsabilidad de la dureza del corazón de Faraón. Y uno podría esperar que después de la plaga, Faraón recapacitara, porque vería a todo el ganado, ¿cierto?, sufriendo y muriendo. Pero de acuerdo a la palabra de Dios en el versículo 7, ¿qué pasó una vez más con Faraón? Endureció el corazón y no dejó ir al pueblo. Muy bien. O sea, una vez más, Faraón no es, podríamos decir, sensible a lo que está sucediendo y a la realidad espiritual que su pueblo está sufriendo. Esto ya lo hemos hablado, pero nunca está de más reiterarlo, ¿cierto? Acá está el corazón del ser humano puesto en su máximo esplendor. Esto es desnudar el corazón humano. Esta es la máxima rebeldía que no tiene justificación alguna. Faraón literalmente lo está perdiendo todo a cambio de un capricho, mantener a este pueblo esclavizado. No hay nada lógico en sus decisiones. Si fuese un buen estratega, si fuese un buen presidente, ¿cierto? O un buen estadista, uno podría decir, Faraón, ya estás perdiendo estabilidad en tu nación, estás perdiendo poder económico en tu nación. Esto ya no es inteligente. Acá no hay lógica. Lo que tú estás haciendo es, por un capricho, exponer a tu nación a una quiebra. Totalmente. Pero él aún así sigue endureciendo su corazón. Y esto es lo que nos muestra entonces la profundidad del pecado. Porque literalmente Faraón en este momento está completamente enceguecido por causa de su rebelión. Y acá es donde nosotros nos damos cuenta que en realidad Faraón no está libre para decidir, sino que él está condicionado a elegir la maldad de su propio corazón. Él en realidad no gobierna su corazón, sino que su corazón lo gobierna y su corazón no puede sujetarse a lo que Dios está diciendo. Dígame, Javier o Claudia. No, Pipe, que me llama la atención que en esta plaga no aparecen los hechiceros de Faraón. Anteriormente, en las plagas que habían como que se mencionaban, que ellos como que trataban de hacer lo mismo, cosas así. Pero aquí en esta plaga como que no los mencionan. Sí, muy bien. Y probablemente la razón por la que ya no se mencionan es porque ya quedaron chicos el anterior. Entonces, como el anterior trataron de igualar el poder de Dios y no pudieron, y tuvieron que decir finalmente en la plaga de los piojos, ¿cierto? Este es el dedo de Dios. De ahí en adelante, ellos es como que, yo creo que Faraón ni siquiera los llamó, ya es como que le dio vergüenza, entonces ya los dejo fuera y enfrentemos esto así como estamos. Entonces Faraón está endurecido una vez más. Vamos a leer entonces ahora el versículo 8 al 12. ¿Quién podría hacer esa lectura, por favor? ¿Están tímidos para leer hoy día? Ya. ¿De dónde? Del 8 al 12. Del versículo. Ya.
capítulo 9 del 8 al 12. Sí. Dice, y Jehová dijo a Moisés y a Aarón, tomad puñados de ceniza de un horno y la esparcirá Moisés hacia el cielo delante de Faraón, y vendrá a ser polvo sobre toda la tierra de Egipto, y producirá sarpullido con úlceras en los hombres y en las bestias, por todo el país de Egipto. Y tomaron ceniza del horno y se pusieron delante de Faraón, y la esparció Moisés hacia el cielo, y hubo sarpullido que produjo úlceras tanto en los hombres como en las bestias. Y los hechiceros no podían estar delante de Moisés a causa del sarpullido, porque hubo sarpullido en los hechiceros y en todos los egipcios. Pero Jehová endureció el corazón de Faraón y no los oyó, como Jehová lo había dicho a Moisés. Bien, muchas gracias, amiga. Entonces, sigue el relato, continúa esta, podríamos decir, pugna entre Dios y Faraón, y claramente Faraón está siendo, podríamos decir, pulverizado por Dios, ya está, ¿cierto? Toda la nación ha sufrido constantes embates de parte de Dios. Y ahora, si se dan cuenta, vuelve a repetirse parte del patrón. Entonces la pregunta ¿es dialogada o es avisada esta nueva plaga? No. No. Entonces se cumple ese patrón de 2 plagas avisadas y la tercera simplemente ejecutada. ¿Se acuerdan que habíamos visto eso? Luego teníamos 2 nuevas plagas avisadas y una tercera que es simplemente ejecutada. Es decir, Dios una vez más soberanamente ya no dialoga con Faraón, sino que simplemente demuestra su poder. Acá está él simplemente mandando este golpe en contra de esta nación. ¿De qué trataba esta plaga? De acuerdo a lo que leímos. Sarpullido y úlceras por todo el cuerpo de todas las personas. Y dice, tanto hombres como en las bestias. O sea, tiene que haber sido una especie como de sarna que afectó a personas y también a animales. Y probablemente estamos hablando de los animales domésticos, como gatitos y perros, probablemente que hayan habido, porque parte del ganado ya había muerto. Entonces, si es que algo se salvó del ganado, tiene que haberle ahora resultado también esta plaga afectándolos. Y si se fijan bien, les produjo úlceras. O sea, ¿qué está ocurriendo en esta plaga que no habíamos visto antes? Les producía dolor en el cuerpo. Dolor. Ahora es el cuerpo el que está siendo afectado. Antes, ¿cierto? Habían sido plagas que afectaban un poco la comodidad o la experiencia de vida, pero no había sido el cuerpo de las personas las que habían sido tocadas por las plagas. Y ahora, por primera vez, ¿cierto? Este sarpullido, que lo entendemos como una alergia, quizá una reacción alérgica muy fuerte, pero que produjo úlceras, estamos hablando de que produce heridas, que produce probablemente un sangramiento, una infección, ahora está afectando el cuerpo de las personas. Está en el sarpullido, de acuerdo al versículo 11, que incluso los hechiceros ni siquiera podían estar delante de Moisés. O sea, tiene que haber sido algo demasiado terrible también de experimentar. Probablemente la picazón, pero también el dolor de las llagas o las úlceras. Uno podría esperar también que en este momento de inflexión, quizás ya con algo mucho más terrible hacia el pueblo, Faraón recapacitara. Pero si se dan cuenta, hasta el momento, la Escritura ha señalado en varios versículos que Faraón endurece su corazón, ¿cierto? ¿Lo han visto? Por ejemplo, en el versículo 15 del capítulo 8, o en el versículo 19 del capítulo 8, o en el versículo 32, o en el versículo 7 que acabamos de leer del capítulo 9. En cada uno de ellos se señala que Faraón endurece su corazón. Ahora, ¿notan una diferencia con este capítulo, el versículo 12? Dios endurece el corazón de Faraón. Muy bien. La pregunta entonces ahora es, ¿qué significa que Dios haya endurecido el corazón de Faraón? Que se niega a dejar partir al pueblo. Sí, pero eso es como la consecuencia de la decisión. La pregunta es,
¿Qué significa que Dios endurezca el corazón? Que aquí no le va a dar opción a él para que pueda decidir nada. Ya, muy bien, esa podría ser una respuesta. ¿Qué más creen que significa? Que Dios deja, ha endurecido. que deja que haga lo que él quiera, como lo que Faraón quiere, que Dios deja que él persista en eso. Pero si Dios endurece, ¿no estará Dios entonces manipulando a Faraón? ¿No estará Dios obligándolo a actuar de una determinada manera? ¿No será Dios como titiritero usando a Faraón? No, Porque Dios sigue porque mostrando el poder que tiene, pues. No ¿Perdón? porque ¿Qué dijo Enrique? Dios quiere seguir demostrando el poder que tiene. Ya, sí, pero ¿cuál sería la respuesta a la pregunta entonces? ¿Dios está manipulando a Faraón? no, yo creo que Dios está dejando que el mal corazón de Faraón pueda dar rienda suelta a sus deseos, por decir así. Ya, muy bien. Está frenando. Es tal y como lo estaba explicando la Claudia recién también. Cuando nosotros leemos estos pasajes o leemos este versículo, tenemos que tener cuidado de interpretarlo de una manera que el versículo no está enseñando. Esta palabra no está bajo ninguna circunstancia diciendo primero que Dios es un Dios que manipula, ¿ya? Porque si Dios fuera un Dios que manipula, entonces ¿por qué sería responsable Faraón de su pecado? Sería en realidad Dios el responsable de su pecado porque Dios lo está llevando a pecar, ¿no es verdad? Entonces, esa podríamos decir como conclusión lógica es real y por tanto en este pasaje no está diciendo que Dios está llevando a Faraón a pecar. Lo que sí está diciendo es que Dios está fortaleciendo la decisión del corazón de Faraón. Eso significa que lo que Dios está haciendo es dándole la oportunidad de ejecutar las acciones que su corazón ya desea hacer. No está Dios soplándole al oído como un diablito, ya como imagínense eso cuando, ¿cierto? Habla la conciencia buena y la conciencia mala y está como un diablito ahí con tridente diciéndole, no, dale nomás, no siga así, no tomé en cuenta a Dios. Dios no hace eso, no se está disfrazando de maldad y le está soplando al oído malos consejos para que peque. Lo que Dios está haciendo es fortalecer la resolución del corazón de Faraón. Lo que Dios está haciendo entonces es dándole poder a Faraón para que él siga empecinado en su propia maldad. Por tanto, el responsable del pecado de Faraón es, en estricto rigor y totalmente, Faraón. Lo que sí podemos ver acá, y que es de alguna forma evidente también para nosotros, es que Dios no está interviniendo para tratar de cambiar a Faraón y su corazón. ¿Se entiende? Es decir, Dios no le está saliendo al encuentro a Faraón modificando o cambiando su parecer. ¿Sí? ¿Se entiende hasta ahora? Pregunta, ¿por qué, aunque Dios no está manipulando a Faraón, y por qué, aunque Dios no es culpable del pecado, de todas maneras lo que está haciendo es, podríamos decir, terrible, o es sumamente profundo esto que está pasando acá? ¿Por qué podríamos nosotros admirarnos o sobrecogernos ante este pasaje? ¿Qué les inspira a ustedes cuando leen esto? Yo creo que Dios, en el fondo, como tú lo explicabas la otra vez, te quita la gracia y por lo tanto la persona en su maldad llega a lo sumo. O sea, es resultado en realidad del pecado del ser humano, no de Dios. Dios no interviene, solo que Él se hace a un lado, por decir una cosa, por decir así, ¿verdad? Y deja al hombre solo, y el hombre solo es capaz de hacer las aberraciones más increíbles que uno se puede imaginar, creo yo. Sí, muy bien. ¿Sí, Marce o Connie? Sí, era yo. Yo creo que es terrible igual, o sea, cuando o sea, el versículo 2 igual pensaba que era terrible porque es como él está abandonado a su propio pecado y a un camino donde está sin salida, o sea, está como hundido en un hoyo que es infinito y donde no lo va a rescatar nadie finalmente. Sí, muy bien. ¿Qué más piensan cuando leen este versículo? ¿Qué reflexión les produce? ¿O qué sentimiento o emoción también? Muy interesante conversar eso. ¿Qué les pasa cuando leen este Dios que endurece corazones?
Felipe. Sí. Mira, igual escuchando lo que decía la Connie y bueno, lo que yo pensaba, en realidad uno entiende con mayor profundidad probablemente cuando uno ve personas que, por ejemplo, que reniegan de Dios o que simplemente no les importa Dios. En realidad, aparentemente no se ven malas, pero estando lejos de Dios, en realidad no hay nada bueno. Y el ser humano no busca a Dios. Entonces, uno es capaz de, como te dijera, como agradecer mucho más a Dios el que Él se haya fijado en nosotros. O sea, yo siento un privilegio enorme de ser su hija. Y entiendo con mayor claridad, digamos, y miro con misericordia a aquellos que no lo tienen, porque en el fondo esas personas simplemente viven nomás. O sea, no buscan a Dios, no se preocupan. Hablan de Dios, mucha gente habla de Dios, pero no tiene idea de lo que es Dios. No busca a Dios tampoco, no busca la voluntad de Dios, hacer lo que a Dios le agrada. Sí. Bien, gracias, Ceci. Voy a darle la palabra a la Marce, parece que quiere hablar, ¿o no? Y después a la Gise. Ya, era como lo mismo en realidad que yo digo que como Dios es santo, no tiene nada que ver con el pecado. Finalmente alguien que está en pecado, empecinado en eso, Dios lo deja libre para que beba de su propio veneno. Es como eso. Sí, muy bien. ¿Sí, Gise? Felipe, hola, Sí, buenas Claudio. noches. ¿Cómo estás? Sí. Bueno, siempre uno de los conceptos más fuertes y complicados es que el infierno en sí es estar fuera de la presencia de Dios, más que el fuego y todas las ilustraciones, es no tener la presencia de Dios. Y uno de los conflictos, digamos, emocionales, intelectuales, como quiera llamarlo, es la naturaleza de nosotros, los hombres, está hecha con maldad. Y eso es uno de los conflictos que uno no se entiende. Y si no tiene a Dios presente, como muy bien lo dijo un pastor, potencialmente todos somos un potencial Hitler. Y eso es, entonces, en el fondo estamos viendo que lo que está haciendo Dios con Faraón es que Dios se aleja del corazón de Faraón y deja que su propia naturaleza actúe, como puede ser con cada uno de nosotros cuando no tenemos esa naturaleza. El conflicto está muchas veces, bueno, ¿por qué tenemos esa naturaleza tan pecaminosa? Eso. Súper. Gracias, Felipe. ¿Carolina? ¿O Franci? No sé. Yo más que nada tengo una duda, Pipe, porque por ejemplo, a diferencia de las otras dos veces, me da la sensación de que quizás Dios le dio una oportunidad a Faraón y bueno, y a la tercera ya no. ¿Es posible que sea por eso que ahora él provoque el endurecimiento de su corazón? ¿O no? Solo para precisar, no es la tercera vez, esta es la séptima vez que Faraón endurece, o sea, es la séptima vez en que Faraón no hace caso. Entonces, 6 veces antes, Faraón ha rehusado escuchar a Dios y ahora Dios está como interviniendo. Entonces, precisamente, esto podríamos verlo como una especie de juicio. Es decir, juicio no solamente es cuando Dios interviene de manera notoria, sino que también es cuando no interviene. Abandonarnos a nuestras propias concupiscencias o nuestros propios deseos es tanto juicio como cuando Dios interviene, por ejemplo, como el diluvio. Yo no podría decir, ¿pero cómo? Claramente. O sea, si el ser humano en su torpeza espiritual y en su locura espiritual piensa que no tiene que rendir cuentas a nadie, que no tiene que rendir su voluntad a nadie, que no tiene que respetar a nadie, va a empezar a hacer 1001 cosas que su corazón lo va a guiar, y eso es terrible. O sea, ahí Claudio mencionaba a Hitler, porque para nosotros, ¿cierto? En la historia Hitler es una cicatriz que no podemos olvidar. Pero imagínense todas las personas que no han hecho cosas tan grandes como Hitler, pero que siguen haciendo y cometiendo pecados tan terribles como, por ejemplo, el asesinato, ¿cierto? El homicidio de Tomasito, que hace poco sacudió a nuestro país, en nuestra conciencia nacional. ¿Cómo un hombre llega a matar y a quitarle la vida a un niño inocente? ¿Cuál es la explicación a eso? ¿Qué lógica y qué tendencia psicológica, qué
qué estudio nos va a explicar qué pasa por la mente de un sujeto que ve un niño y desea matarlo. No hay otra explicación que el hecho de que el corazón del hombre tiene entretejido de manera totalmente profundo el corazón, el pecado, está encriptado en nosotros. Y el pecado es eso. El pecado es dañar, el pecado es traer dolor, traer aflicción. El pecado nunca trae satisfacción o placer de maneras sin costo. El costo es terrible, el del pecado. Entonces, esa es la explicación. Ahora, lo que muchos en el mundo se preocupan o se preguntan es ¿por qué Dios no hizo nada? ¿Dónde estaba Dios? ¿Cómo permitió esto? Entonces, si se dan cuenta, en nuestra maldad, nosotros culpamos a Dios cuando Él no interviene. Y nos creemos en el derecho de decirle, ya, Dios, ¿dónde estabas tú? Mira, ¿cómo permitiste que Tomasito muriera? Que lo mataran. Cuando en realidad lo que Dios está haciendo es permitir al ser humano, como decía la Marce, experimentar su propia maldad. Ese es juicio de parte de Dios. Y eso es lo que este personaje está siendo un instrumento de juicio. Fíjense lo terrible que es para este pueblo, para Egipto, tenerlo a él como faraón, como autoridad. A una persona tan irreflexiva que es capaz de dañar a sus propios súbditos por un capricho de su corazón. Porque para nosotros leerlo, llagas, úlceras, puede sonar como muy pasajero, pero pensemos en toda una nación que está afectada en su piel, en su cuerpo, que está sufriendo heridas que a lo mejor están supurando, que a lo mejor están infectadas, en niños, en adolescentes, en adultos, en ancianos, que probablemente están en una calidad de vida terrible y que Faraón tenía, entre comillas, el poder para frenar todo eso y aliviarles ese dolor. Y él escoge de manera soberbia preferir que su pueblo siga sufriendo a doblegar su voluntad ante Dios. Esa es la profundidad, el abismo del corazón humano. Por eso es tan terrible. Porque cuando lo leemos, entonces uno se pregunta, pero Faraón, ¿en qué estás pensando? ¿Cómo no es posible que tú veas el sufrimiento de tu prójimo y no te muevas a misericordia? ¿Cómo es posible que no cambies tu manera de ver las cosas? Pero no lo hace. Como no lo hacemos nosotros, a menos que Dios intervenga en nosotros. ¿Cómo llega un hombre a actuar de manera tan violenta, tan malvada, como para torturar a otra persona, para infligirle dolor, para abusar psicológicamente o para abusar sexualmente? Déjenlo libre a su propio corazón. Que siga las motivaciones de su corazón, las oscuridades de su corazón. Dejémosle nosotros a nuestro corazón rienda suelta y a dónde nos va a llevar. Por eso, gracias a Dios que Él interviene. Gracias a Dios que Él nos sale al paso. Y lo que Dios hace con nosotros no es alimentar nuestro propio corazón, sino que es cambiar nuestro corazón, interviene para que no hagamos las cosas que nosotros desearíamos hacer. Esa es su misericordia. Por eso, gracias a Dios que nos concede ya no seguir nuestro propio corazón como a Faraón. Gracias a Dios por eso, gloria a Dios por eso, porque ¿saben cuánto Él nos ha librado a nosotros de nuestro propio mal? ¿Y cuánto quizás ha librado a otros de nuestras maldades? ¿Cuánto daño podríamos provocar a otras personas, a nuestros seres queridos, a esta sociedad? Si Dios nos diera rienda suelta en nuestra carne. Por eso, gloria a Él que interviene. Pero no dejemos de precisar esto, porque Faraón ha tenido 6 oportunidades y él ha endurecido su corazón y ahora Dios no le está dando esa oportunidad. Dios ha dicho, hasta acá nomás, Faraón. Tú ahora vas a hacer lo que tu corazón quiere hacer. Yo no voy a intervenir en tu corazón. Y eso es terrible. Es bien potente esta verdad. Dios le está diciendo a Faraón, o nos está diciendo a nosotros, que con Faraón ya no va a tratar más. Eso es básicamente lo que estamos viendo. Y es súper fuerte. Dígame, bueno, ¿quieres decir algo, France? ¿O se te quedó arriba la manito? ¿Está bien? Ah, ya, súper. Paola, levantaste la manito. Ya iba a decir un poco lo que estabas diciendo, porque realmente sí es como, es temible, o sea, es como empezar a conocer a este Dios que ejecuta juicio en vida,
pensaba ahorita que escuchaba al hermano, no me acuerdo cómo se llama, pero es el esposo de la Gisela. Claudio. Ajá, Claudio, que él decía como esta cuestión del infierno, ¿no? Y que de repente tenemos esta cuestión del infierno como lo último de nuestras vidas y que hasta en ese momento va a ejecutar un juicio el Señor. Pero es impresionante cómo ya hay un juicio en vida y es terrible porque uno piensa que la esperanza es eso, ¿no? Hasta que haya vida hay esperanza. Pero es terrible ya que Dios no sale al encuentro de alguien, ¿no? Pensaba igual en el mismo Saúl que dice ya Dios así como ya, ¿no? Entonces, como también en esta vida, pues podemos experimentar estos destellos del infierno. No sé si es lo mismo, pero es sumamente ver a este Señor temible, que por eso creo que temblamos ante su presencia de que no es cualquier cosa, ¿no? Sí, muy bien, Paola. Y creo que precisamente ahí hay un concepto que usaste que creo que es muy ad hoc que lo consideremos en este estudio, que es que Dios es Dios temible. Es un Dios que debe ser respetado. Y nosotros no podemos, bajo ninguna circunstancia, permitirnos o permitir en nuestro corazón jugar con Dios. Ahora, cuando yo digo esto, no estoy diciendo que es que algo que uno hace necesariamente, ¿cierto?, como de forma deliberada. Pero muchas veces en nuestro corazón comenzamos a disminuir la autoridad de Dios. Empezamos a jugar o a transar con lo que Dios nos dice. Y eso es una lucha de nuestra carne, pero tenemos que identificarla como un pecado gravísimo. Ese pecado de presunción, de pensar que podemos pasar por altos los mandatos de Dios en nuestro corazón y que no va a haber consecuencia o que Dios siempre va a estar ahí aguantándonos. Cuidado. Porque así como Dios es un Dios de amor, de misericordia, de gracia, que ama a su pueblo, también nos muestra que es un Dios que a nosotros no nos castiga, pero sí nos disciplina. Y su disciplina puede ser muy dura. Lo vamos a ver después con su pueblo, porque ahora estamos viendo cómo Dios está trabajando con un hombre que no es su hijo. Y lo vamos a ver cómo lo trata duramente. Pero al pueblo de Israel, Dios también lo va a disciplinar. ¿Y saben el castigo que Dios le impone a Israel? Vagar en el desierto por 40 años hasta que toda una generación caiga muerta. Y eso es para que se ericen los pelos de lo terrible. Imagínense lo que era vivir sabiendo que cada vez que tú estás dando vuelta en el desierto es todo lo que vas a ver en el resto de tu vida. Que ahí vas a estar vagando en el desierto porque desechaste a Dios 10 veces. Eso le dice Dios. Me tentaron 10 veces, así que castigados 40 años en el desierto. Entonces, Dios se esfuerza, podríamos decir, por mostrarnos sus verdaderos atributos y su verdadero carácter. Y lo muestra de manera bien explícita. No caigamos en el error de creer en un Dios a nuestra pinta, a nuestra manera. Y que el Dios que nosotros sirvamos sea un Dios que rebajemos a algo menos que la santidad, que la justicia y que la perfección que Dios está mostrando en su palabra. Que Dios nos llene de temor reverente. No miedo, no terror para andar asustados de que en cualquier momento nos castiga, pero guardemos nuestro corazón de la liviandad, de esa cercanía que muchas veces, más que cercanía, es ser confianzudos con Dios y creer que podemos jugar con Dios. Su palabra nos muestra una y otra vez que Él no es Dios con quien nosotros podamos jugar. Y Faraón está quizás haciendo eso desde su, podríamos decir, como ceguera espiritual, desde su esquizofrenia espiritual. Está jugando con Dios. Pero como bien dice la palabra, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Dios mismo, Jesús decía, no teman a los que pueden matar el cuerpo. O sea, Jesús, hablando de un daño real. Ya, hay gente que los puede matar, sí, pero él decía, más bien teman al que puede matar su cuerpo y echar su alma al infierno. Lo que Dios está diciendo es, literalmente, hay quien tiene una autoridad absoluta sobre ti. Puede haber alguien en esta tierra que te quite tu vida, que es lo máximo que te puede quitar. Pero Dios puede también determinar el destino eterno de tu alma. No vamos a
caer de rodillas ante ese Dios, reconocer su grandeza y buscar su santidad y su perfección? Especialmente si ese Dios nos ha provisto todo lo que necesitamos para vivir esa vida que Él nos demanda vivir. Especialmente si ese Dios misericordioso está dispuesto a abrazarnos cada vez que pecamos contra Él y a perdonarnos cada vez que nosotros confesamos nuestros pecados. ¿No vamos a ir a Él? ¿No vamos a volvernos a Él cada vez que vemos en nosotros esta actitud como la de Faraón? Y en vez de quedarnos como Faraón endurecidos en nuestro propio parecer, ¿no vamos a buscar la reconciliación con este Dios? Buscar su gracia que está disponible en Jesús. Porque a diferencia de Faraón, Dios a nosotros todos los días que nosotros estamos en pecado, Él viene y golpea a nuestra puerta. Arrepiéntete, arreglemos cuentas, ven a mí, confiesa tu pecado, arrepiéntete. No importa lo que hayas hecho, yo te voy a restaurar. Entonces no seamos necios como Faraón, ni actuemos como si no tuviéramos Dios. Seamos sabios y entendidos en el temor del Señor y vayamos a Él con arrepentimiento, sabiendo que Él nos perdona, nos restaura, nos limpia, nos santifica. ¿Alguna reflexión que quisieran hacer en torno a esto antes de que continuemos la lectura? ¿Sí, Gisela? Ahora sí. Muy breve. Cuando tú dices que el Señor sale a nuestro encuentro, yo pienso en que es como reconocer lo dependiente que somos de Él. Somos sus hijos y dependemos de Él. Y nuestra vida completa depende de Él, completa. No es una parte, es toda nuestra vida, todas nuestras decisiones, todos nuestros sentimientos, todas nuestras conductas, todo nuestro ser, depende de Él porque Él nos creó. Y es el quien mejor nos conoce y quien es mejor nos guía en este caminar por esta vida. Entonces, el asumir humildemente que uno depende de Él en todas las áreas de su vida, yo creo que es una buena reflexión como para pensar, porque obviamente que se ve que Faraón eso no lo tiene, porque como dices tú, lo toma con una ligereza, liviandad, que no está convencido de que depende de su vida, que nosotros fuimos creados para depender de este Dios misericordioso, amoroso, que como dices tú, cada vez que vamos y reconocemos nuestros pecados, Él está ahí para perdonarnos, para redimirnos, para todo. Y nuestras vidas son dependientes del Señor. Si no, eso es lo que somos, dependientes de Él. Muy bien. O nos morimos. Piensen ustedes un bebé. Sí. El bebé humano, yo no sé todos los animales, no conozco todos los animales, pero me atrevería a decir que hay muchos animales que sobreviven solitos, sin papá, sin mamá. Pero un bebé es imposible que sobreviva solo. O sea, el ser humano se queda solo y murió. Murió. Si nosotros nos quedamos sin Dios, morimos. Es como total. Es el descalabro total. Entonces, como muy bien dice Gise, es necesario que entendamos nuestra dependencia total y constante. Bien, vamos a leer entonces ahora del versículo 13 al versículo 35. Se nos viene ahí un relato un poco más largo. ¿Quién podría leerlo, por favor? ¿Algún voluntario o voluntaria? Felipe, ¿de qué versículo dijiste, perdón? Del 13 al 35. Ya yo. Ya. Dice, la plaga de granizo. Entonces Jehová dijo a Moisés, levántate de mañana y ponte delante de Faraón y dile, Jehová, el Dios de los hebreos, dice así, deja ir a mi pueblo para que me sirva, porque yo enviaré esta vez todas mis plagas a tu corazón, sobre tus siervos y sobre tu pueblo, para que entiendas que no hay otro como yo en toda la tierra, porque ahora yo extenderé mi mano para herirte a ti y a tu pueblo de plaga y serás quitado de la tierra. Y a la verdad yo te he puesto para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. ¿Todavía te ensorbeces contra mi pueblo para no dejarlos ir? He aquí que mañana a estas horas yo haré llover granizo muy pesado, cual nunca hubo en Egipto, desde el día que se fundó hasta ahora.
Envía pues a recoger tu ganado y todo lo que tienes en el campo, porque todo hombre o animal que se halle en el campo y no sea recogido a casa, el granizo caerá sobre él y morirá. De los siervos de Faraón, el que tuvo temor de la palabra de Jehová hizo huir sus criados y su ganado a casa. Mas el que no puso en su corazón la palabra de Jehová, dejó su criado y su ganado en el campo. Y Jehová dijo a Moisés: extiende tu mano hacia el cielo, para que venga granizo en toda la tierra de Egipto, sobre los hombres y sobre las bestias, y sobre toda hierba del campo en el país de Egipto. Y Moisés extendió su vara hacia el cielo, y Jehová hizo tronar y granizar, y el fuego se descargó sobre la tierra, y Jehová hizo llover granizo sobre la tierra de Egipto. Hubo pues granizo y fuego mezclado con el granizo, tan grande cual nunca hubo en toda la tierra de Egipto desde que fue habitada. Y aquel granizo hirió en toda la tierra de Egipto todo lo que estaba en el campo, así hombres como bestias. Asimismo destrozó el granizo toda la hierba del campo y desgajó todos los árboles del país. Solamente en la tierra de Gosén, donde estaban los hijos de Israel, no hubo granizo. Entonces Faraón envió a llamar a Moisés y a Aarón y les dijo: he pecado esta vez. Jehová es justo, y yo y mi pueblo impíos. Orad a Jehová para que cesen los truenos de Dios y el granizo, y yo os dejaré ir, y no os detendréis más. Y le respondió Moisés: tan pronto salga yo de la ciudad, extenderé mis manos a Jehová, y los truenos cesarán, y no habrá más granizo, para que sepas que de Jehová es la tierra. Pero yo sé que ni tú ni tus siervos temeréis todavía la presencia de Jehová Dios. El lino, pues, y la cebada fueron destrozados, porque la cebada estaba ya espigada y el lino en caña. Mas el trigo y el centeno no fueron destrozados, porque eran tardíos. Y salido Moisés de la presencia de Faraón, fuera de la ciudad, extendió sus manos a Jehová, y cesaron los truenos y el granizo, y la lluvia no cayó más sobre la tierra. Y viendo Faraón que la lluvia había cesado y el granizo y los truenos, se obstinó en pecar y endurecieron su corazón él y sus siervos. Y el corazón de Faraón se endureció y no dejó ir a los hijos de Israel, como Jehová lo había dicho por medio de Moisés. Bien, muchas gracias por la lectura. Bien, si se dan cuenta, el relato es un poco más detallado de una de las plagas y también es bastante álgido, es bastante como potente. Creo que cuando empezamos como ya a revisar versículo a versículo, como lo estamos haciendo durante las últimas semanas, cada plaga va cobrando, ¿cierto?, un significado mayor para nosotros, no solo del poder de Dios, sino que también de la maldad humana. Entonces vamos a ir analizando. Dios vuelve entonces a lidiar con Faraón, y si se fijan bien, de acuerdo al versículo 13 y 14, existe, ¿cierto?, una advertencia. La plaga de los granizos, entonces, a diferencia, ¿cierto?, de las úlceras, que no fue avisada, esta sí es avisada. Es decir, podría haberse impedido. ¿Sí? Porque recordemos que viene como consecuencia de que Faraón no escucha. ¿Podría Faraón haber dejado ir al pueblo antes de que viniera el granizo? Claro que sí. Pero nosotros sabemos que su corazón está en control, ¿cierto? Y su corazón es malvado. Entonces, Dios es enfático, pero si se fijan bien, es mucho más duro también esta vez para hablar. Y ahí entonces hay cosas que tenemos que rescatar. ¿Quién puede leer de nuevo el versículo 14? 14. ¿Sí? Ya. Porque yo enviaré esta vez todas mis plagas a tu corazón, sobre tus siervos y sobre tu pueblo, para que entiendas que no hay otro como yo en toda la tierra. Ya, no sé si a ustedes les pasa, pero yo leo esto y es como que dan escalofríos, ¿no? Dios literalmente está diciendo: voy a enviar todas mis plagas de tal forma que va a impactar tu vida. Es como, ya, no solamente voy a hacerle daño a tu país, a lo que te rodea,
sino que voy a permitir que esto entre a tu corazón. No es que va a haber un granizo en el corazón de Faraón, ni tampoco Dios se volvió poeta y de repente va a decir, voy a hacer granizar en tu corazón. No, lo que está diciendo es que esto va a traer temor al corazón de Faraón. Esto va a traer miedo. Ahora, si Dios quiere provocar miedo, si Dios quiere provocar angustia, ¿qué va a pasar en el corazón del ser humano? ¿Qué creen ustedes que va a pasar? Lo va a tener. Miedo y angustia. O sea, cuando Dios hace una advertencia de lo que Él hace, Él no está como exagerando. Y esto para mí es algo que siempre trato de tener presente, porque es algo que a lo largo de la historia se ha cumplido. Yo no sé si, bueno, vamos a llegar en algún momento, quizás ahí por el año 2026 vamos a llegar a lo mejor a Deuteronomio. Y en Deuteronomio, al final, Dios da las bendiciones y las consecuencias que vendrán de obedecer a la palabra de Dios o a los mandamientos, y Dios también da las maldiciones. Dios le dice al pueblo de Israel, una vez que están en Canaán, ya en la tierra prometida, que ya están instalándose, Dios le dice, cuidadito con olvidarse cuando ustedes estén comiendo del fruto de la viña que ustedes no plantaron, cuando estén disfrutando del pancito que ustedes no plantaron, cuando ustedes están disfrutando ahí con sus hijitos, con su ganado que está gordito, cuidado de olvidarse de mí, les dice el Señor. Entonces, si ustedes me obedecen, les dice el Señor, van a ser benditos ustedes, benditos sus vientres, bendito la alteza donde ustedes van a amasar, bendito todo. El Señor les bendice todo. Pero dice, pero si ustedes se olvidan de mí y me desobedecen, va a ser maldito todo. Y va a ser maldito tu vientre, le dice, maldito el hijo de tu sierva, va a ser maldito tus hijos, van a ser malditos, y así. Y llega un momento donde es súper potente leerlo, porque le dice Dios que van a venir tales castigos que por causa del horror de lo que ellos vean, van a perder la cordura. Eso les dice Dios. Es como te vas a volver loco de lo terrible que va a ser. Porque es como el castigo del pecado, eso es lo que Dios está tratando de decir, es terrible. Al punto que te va a dejar con problemas psicológicos. Eso es lo que Dios está diciendo, literalmente. Uno examina la historia del pueblo de Israel, porque uno después lee unas hojitas más allá, ¿cierto? Lo que pasó cuando vino el rey de Babilonia, cuando vino el rey de Persia, o cuando, como mencionaba, ¿cierto, Claudio? En la Segunda Guerra Mundial, lo que ocurrió con Hitler, y uno ve lo que sucedió, por ejemplo, en los campos de concentración, es para volverse loco. Las maldiciones que alcanzaron al pueblo de Israel se cumplieron al dedillo. Y eso es terrible, porque Dios lo anticipó. Dios anticipó a su pueblo que lo que vendría era tan terrible que ellos iban a perder la razón. Y eso es lo que sucedió. Vinieron pueblos a conquistarlos que tomaban a las mujeres embarazadas y las abrían los vientres. Eso hacían. Que tomaban los bebés de pecho y los estrellaban contra las rocas. Eso hicieron. Es para que una mujer se pierda los estribos, pierda la cabeza. No es que Dios estuviese contento diciendo, ajá, ven, eso les pasó. No, lo que Dios estaba diciendo es como, no quiero que eso suceda. Yo no quiero que tú sufras ese daño. Por eso ten cuidado de traicionarme, ten cuidado de salirte de mi protección, ten cuidado de pecar. Ahora Dios le está diciendo a este hombre, yo voy a enviar todas mis plagas a tu corazón. Imagínense lo terrible que es esto. El Dios poderoso que tiene poder para lidiar y destruir el corazón humano le está advirtiendo a este hombre que eso es lo que va a suceder. Y es más, le dice, para que entiendas que no hay otro como yo en toda la tierra. O sea, Faraón, te va a quedar clarísimo que yo soy Dios. Que no tengo comparación. Este llamado, porque es un llamado de parte de Dios a Faraón, es un llamado terrible. Yo no querría intercambiar lugares con Faraón, bajo ninguna circunstancia. Porque qué terrible ser un instrumento sobre el cual Dios está demostrando su poder a través de su ira. Qué terrible. Ni toda la vida de Faraón, ni todo su esplendor, ni todos sus deleites, ni todo el poder que él ostentó, ni todo el servicio que tuvo a su disposición,
ni todos los banquetes que probablemente pudo haber tenido, ni todos los cumpleaños, ni toda la riqueza, valen la pena para hacer esto que Dios va a hacer con él. Y es lo mismo que sucede actualmente. ¿Cuántos hombres y mujeres que ahora gozan de la mejor vida, que a lo mejor comen cosas que nosotros nunca vamos a comer, que a lo mejor van a ir a lugares que nosotros nunca vamos a visitar y van a estar rodeados, ¿cierto?, de gente que a lo mejor nosotros nunca vamos a llegar a conocer? Ahora están viviendo la mejor vida, pero están reservados para el juicio. Están reservados para que Dios demuestre su ira sobre ellos. Yo prefiero vivir en una población en Quillota como lo hago, pero ser un instrumento donde Dios demuestra su gracia y su misericordia y su perdón, a vivir la mejor vida que se puede vivir en este mundo y ser un vaso donde Dios vaya a derramar su ira. Porque eso es lo que le va a pasar a Faraón. Entonces es súper fuerte analizar esto, porque es Dios hablando. Un Dios que es veraz, que no miente. Versículo 15 al 17, ¿quién puede repetir esa lectura? Yo. Ya. 15 al 17. Sí. Porque ahora yo extenderé mi mano para herirte a ti y a tu pueblo de plaga, y serás quitado de la tierra. Y a la verdad, yo te he puesto para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. ¿Todavía te ensoberbeces contra mi pueblo para no dejarlos ir? Ya. Yo extenderé mi mano, voy a herir a tu pueblo, voy a herirte a ti, serás quitado de la tierra. Fíjense las palabras muy potentes, muy duras, muy terribles. Y luego Dios como que transparenta su plan con Faraón y le dice de manera muy específica y explícita: yo te he puesto para mostrar en ti mi poder. Si Dios nos dijera eso a nosotros, es maravilloso, porque es como, wow, Señor, vas a mostrar tu poder, quiero saber cómo. Pero acá es terrible, porque estamos hablando de experimentar el poder de Dios sin la misericordia de Dios, sin la gracia de Dios. ¿Nosotros experimentamos el poder de Dios? Claro que sí, pero Dios nos ve con gracia a través de Jesucristo, y por eso no somos fulminados. O sea, gloria a Dios que Él muestra su poder en nuestras vidas, pero lo hace, lo hace desde el amor y lo hace por la gracia. Pero a Faraón, Dios le está diciendo que Él va a mostrar su poder de manera despiadada. Eso es lo que Dios está diciendo. Ahora fíjense la pregunta del versículo 17, porque esto es muy interesante. ¿Qué le está preguntando Dios a Faraón? No me la lean, sino que dice, está soberbio frente a dejar ir al pueblo, o sea, todavía hay soberbia en su corazón, no quiere obedecer frente a todo lo que ha pasado, pero aún así no. Y Dios le pregunta así como, ¿con esto aún tú estás soberbio? Es como eso, creo yo. Sí, muy bien, esa es precisamente la pregunta. Ahora, ¿qué reflexionamos o qué podemos reflexionar en torno a esto? ¿Qué les pasa a ustedes cuando leen esta pregunta que Dios le hace? Da terror. Sí. ¿Cómo? Da terror de verdad que una persona pueda encarar de esta manera a Dios, o sea, porque en el fondo no lo reconoce para nada, y más encima cree que Él tiene poder como para salvarse de cualquier cosa que Dios le pudiera hacer. ¿Qué más? ¿Qué pasa en sus corazones cuando leen esto? A mí me da un poco de ternura porque él dice, todavía no te ensoberbeces contra mi pueblo, o sea, ni siquiera es como que él se está poniendo así de te estás enalteciendo contra mí, sino como que le da como este cobijo, esta protección, ¿no? Así de te estás enalteciendo contra mi pueblo, porque el pueblo, digamos, su autoridad está en su identidad, al final de cuentas, ¿no? En ser hijos de, entonces también como que me causa mucha ternura que Dios los ponga como, claro, Faraón obviamente se podía enaltecer y creía porque pues era el pueblo, ¿no? Pero que un rey diga, es mi pueblo, o sea, no es cualquier pueblo, se me hace como... Como la protección de Dios ahí notoria. ¿Qué más? ¿Qué piensan? No pensamos, Felipe.
No, yo creo que todos piensan, pero a lo mejor están Sí. No, yo pienso que como que tremenda, no sé, pues la tremenda, así como hablando entre nosotros, la tremenda perso de Faraón. Porque de verdad que uno dice, pero ¿cómo? Mm, O sea, yo estaría aterrada, pero aterrada frente a esas tremendas plagas y ver todo lo que sucedió, como tú decías, por ejemplo, si uno se imaginara, nosotros estamos viviendo una pandemia y no podemos ver más allá que la gente fallece, pero si yo viera además que la gente fallece con llagas, con úlceras y cosas por el estilo, estaría aterrada. O sea, yo digo, ¿cómo él, qué onda con él? Porque no lo entiende uno eso. sí. De verdad que muy demasiada soberbia, demasiado creerse el cuento él como faraón. Mm, sí. Mm, Creo que coincido con ustedes y creo que una de las cosas que nosotros podemos ver en esta pregunta es no solamente la soberanía de Dios como en términos generales, sino que podemos ver también cómo este Dios es el que discierne el corazón. Y es muy interesante porque todo este tiempo en el que Dios ha actuado, uno podría llegar a pensar que a lo mejor Dios es como que en algún momento nosotros podemos llegar a hacerle tonto a Dios, que en algún momento podemos llegar a engañarlo, que en algún momento nosotros podemos llegar a ocultar nuestro corazón ante Él. Pero acá lo que podemos observar es que Dios tiene el diagnóstico preciso de lo que está sucediendo en el corazón de Faraón. Dios ve que el corazón de Faraón está soberbio. Y se lo pregunta, no para que Faraón pueda responder, no, en realidad no estoy soberbio. No, la pregunta de Dios es una pregunta que ya está respondida. Es una pregunta retórica, pero que no tiene, ya tiene respuesta. Faraón, tú estás soberbio. Pero que Dios se lo encare de esta manera demuestra que Dios nunca en este proceso ha sido engañado, ni siquiera por cerca por Faraón. No es que Faraón lo ha convencido otras veces cuando ha dicho, ya, por favor, anda, ora por mí, Moisés. Ya, ahora sí, ahora voy a dejar ir al pueblo. Ya, ahora sí. Y después cambia de parecer. Todo el tiempo Dios ha sabido cómo es el corazón de Faraón. Y esto es algo potente, ¿por qué? Porque la palabra del Señor nos muestra que nuestro Dios es el Dios que sopesa el corazón humano y que ante Él están todas las cosas desnudas. Nosotros podemos tener un discurso ante Dios. Nosotros podemos tener una actitud ante Dios. Pero lo que Dios ve es lo que está en nuestro corazón. Y eso nosotros no lo podemos engañar. Yo no puedo ir a Dios y convencerlo con mi retórica. Yo necesito que Él escudriñe mi corazón y que Él me muestre a mí lo que Él está viendo, porque Él ve la realidad de mi corazón. El problema de Faraón es que él no se ve a sí mismo soberbio. Y eso es precisamente el gran problema. Él no alcanza a percibir que lo que está haciendo es estupidez. Pero Dios sí lo ve. Y Dios le da el diagnóstico a él. ¿Todavía sigues soberbio? ¿Todavía vas a seguir levantándote a ti mismo? ¿Todavía te vas a seguir en una riña conmigo? Nosotros necesitamos que Dios nos ilumine de tal forma a nosotros que nos muestre cuando estamos en nuestra estupidez, siendo soberbios con Él para arrepentirnos. Porque si alguien tiene el diagnóstico correcto de nuestro corazón, no somos nosotros mismos, es Él. Él sabe exactamente lo que está mal con nuestro corazón, porque Él discierne las motivaciones del corazón, incluso mejor que nosotros mismos. Entonces yo no solo veo acá la fiereza, la protección de Dios, no solo veo, cierto, su terrible poder, también veo esa sabiduría inescrutable que todo lo escudriña, que todo lo conoce, que no hay nada oculto, ninguna motivación de nuestro corazón que pueda ser oculto para Él. Lo más oscuro de nuestro corazón, Él lo ve. Esos pensamientos que no le confesamos a nadie, Él los conoce. Esas ideas, esas creaciones, esas cosas que no compartimos, Él las sabe. Él es el Dios que todo lo ve. Y Dios va a ejecutar entonces un plan que es terrible. Si se dan cuenta ahí, entonces Dios va a enviar granizo
pero no va a ser ese granizo bonito que de repente aparece acá, ¿cierto? Como que todo uno lo celebra y lo pone en las redes sociales, ¿cierto? Está granizando y uno ve así como una chaya que cae. Acá dice gigante. O sea, como tan grande que nunca en la vida había caído un granizo así en la tierra de Egipto. Entonces, es granizo, pero modo juicio. No modo redes sociales, no modo, ¿cierto? Video para el Instagram. No, es granizo, modo juicio. Así que es terrible. Y si se fijan bien, él le advierte y le dice a Faraón que por favor tenga cuidado con sus siervos. Pero fíjense bien, el 20 y el 21. ¿Quién puede leerlo? ¿Yo? ¿Ya? Dice, de los siervos de Faraón, el que tuvo temor de la palabra de Jehová hizo huir sus criados y su ganado a casa. Mas el que no puso en su corazón la palabra de Jehová, dejó sus criados y sus ganados en el campo. ¿Hay el 22? Sí, hasta ahí. No, hasta el 21. O sea, el que creyó se salvó. El que de verdad le dio crédito a que Dios iba a obrar, salvó su vida. Pero el que no, el que miró a Dios y dijo, ¿qué va a pasar? ¿Qué puede hacer este Dios? ¿Qué tan pesados van a ser esos granizos? No me va a matar ese granizo. Dejó estar incluso a los siervos. Imagínense lo que es morir bajo un granizo. Es terrible. Dígame, Javier. Oye, Pipe, que a mí me llama mucho la atención que aquí hasta le da la advertencia concreta. Es como que dijéramos, oye, viene un tsunami ahora, así que hay que evacuar. Y es como que Faraón dice, no, o sea, aquí dice, envía pues a recoger tu ganado y todo lo que tienes en el campo. Porque todo hombre o animal que se halle en el campo y no sea recogido a casa, el granizo caerá sobre él y morirá. O sea, la advertencia es literal. Literal. Y no la tomó en cuenta. Ahora, pero tengo una duda. Pero, por ejemplo, entonces podríamos decir que igual la gente que tomó la iniciativa de guardar a sus animales y todo, Dios los llevó a hacer eso, ¿no? En su soberanía también. No lo dice la Escritura como una actitud de salvación, lo dice como una actitud de ser avisado, de que esto estaba anunciado como un juicio y ellos dijeron, vamos a huir. Ahora, ¿por qué razón Dios le da la advertencia de que quiten a los ganados y a los siervos? Porque si ustedes se dan cuenta, el granizo no fue enviado para matar a las personas. ¿Para qué era inicialmente este granizo? ¿Cuál es el propósito de esta plaga? ¿Mostrar el poder de Dios? Sí. ¿Obrando sobre qué? Sobre los corazones. Sobre el faraón. No. Se le quitaba la tierra. 31 y 32. El lino y la cebada. ¿Para destruir el lino y la cebada? Para destruir las plantaciones. O sea, Dios envió esto al campo y arrasó con toda la producción del campo de Egipto. Y si en ese entonces había algún animal y había algún siervo trabajando, iban a morir ahí. Entonces lo que Dios hace no es como, sálvate porque así como que te libras de la plaga, porque la plaga no era para las personas, por algo la gente pudo refugiarse en sus casas y no granizó sobre las casas de las personas. Lo que Dios hizo fue traer este granizo al campo para que se destruyera las plantaciones. Y resulta que había gente en las plantaciones trabajando que murió porque no creyó a la advertencia de que Dios iba a obrar esto. ¿Se dan cuenta? Y otra gente que creyó y se salvó. Pero lo que no se salvó fue la plantación. ¿Se va entendiendo? ¿Sí? Bien, vamos terminando porque ya nos queda muy poquito tiempo. Moisés levanta la vara, ¿cierto? Y comienza a llover granizo, pero también dice que era con fuego. Entonces, claramente, acá hay como una acción que es muy propia de un juicio. Yo no sé si es normal que haya fuego y granizo. Yo creo que no. No sé si ustedes alguna vez han escuchado de ese fenómeno, porque para mí el granizo es cuando hace mucho frío. No sé qué hace el fuego ahí. Entonces, claramente, esto es una señal de que hay un juicio divino, porque es el tamaño del granizo, pero además el fuego que viene envuelto ahí
Entonces, claramente es terrible. Y dice el versículo 25 que este granizo hirió la tierra de Egipto y los que estaban en el campo sufrieron las consecuencias de no estar bajo protección. Y una vez más, Dios hace protección, dice el versículo 26, porque no hubo nada de granizo en la tierra de Gosén. O sea, esto solamente afectó a los egipcios y sus campos. Antes de que terminemos, que es muy importante, el versículo 27 y 28. ¿Quién puede leerlos, por favor? Yo por él. Ya. Entonces Faraón envió a llamar a Moisés y a Aarón y les dijo: he pecado esta vez, Jehová es justo, y yo y mi pueblo impíos. Orad a Jehová para que cesen los truenos de Dios y el granizo, y yo os dejaré ir, y no os detendréis más. Gloria a Dios, Faraón se acaba de arrepentir. En su corazón ha habido arrepentimiento, sus labios han confesado. Vamos a bautizar a Faraón, ¿cierto? Vamos a invitarlo a darle la oportunidad en la iglesia, porque Faraón ahora ha pasado a ser un hermano en la fe. ¿Eso pasó? No. No. ¿Pero cómo? Si Faraón acaba de decir, he pecado esta vez, Jehová es justo y yo y mi pueblo impíos. Fíjense, tamaña declaración que está haciendo Faraón. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué me explica qué está pasando? ¿Se convirtió o no se convirtió Faraón? Pero es que él dice, he pecado esta vez. Tómame. Él no reconoce todo lo malo que ha hecho antes, ni cómo él no ha tomado en cuenta a su pueblo, lo que ha sufrido, ni nada, sino es que así como antes no pasó nada, o sea, esta vez como que nada que ver, o sea, ahí con eso demuestra que él realmente no está arrepentido ni nada, sino que dice pecado esta vez. Y la anterior, Se arrepintió de la última. de la última nomás, sí. Ahora recién parece que me estoy equivocando, con una cosa así. Sí. Hilda, ¿ibas a decir algo? Tienes que activar el micrófono. Sí, ahí sí. Me llama mucho la atención cómo se expresa el faraón de Dios. O sea, como que él expresa, al parecer, arrepentimiento y lo adorna muy bonito, ¿no? O sea, la expresión que tiene me llama mucho la atención porque detrás de eso hay una mentira. O sea, él lo hizo para que los hombres creyeran. O sea, yo también puedo decir a veces también alguna palabra bonita y los hombres me creen, pero en su corazón, como tú dices, que ha sido muy bonito todo lo que has dicho, está la verdad. La verdad. Y él admite además o sea, le dice, por favor, Moisés anda, y Moisés lo hace, y lo que sucede. Pero me llama mucho la atención la manera que él se expresa. O sea, es como, como tú lo dices. Sí. O sea, él reconoce, pero a la vez es una mentira. Sí, muy bien. Elías, ¿algo querías comentar también? Sí, aquí mi querida Biblia de estudio de la Reforma da una acotación súper buena en estos versículos y dice que en el fondo las confesiones no son iguales al arrepentimiento. En el fondo él confesó todo, pero en el fondo no estaba arrepentido. Muy bien, muchas gracias por esa acotación. Porque precisamente este es un ejemplo de cuando el versículo bíblico que dice, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, ¿cierto? Se cumple. Porque si fuera ahí, la confesión, yo creo que el 90% de los chilenos son hijos de Dios. ¿Ya? Si eso fuera, si bastara con él. Porque cuánto terremoto ha habido, todos claman al Señor, po, ¿o no? Sí, po. O le piden al hermano evangélico de la esquina que ore, ¿cierto? Cuando hay un accidente. Si fuera por hablar, si fuera por decir palabras, si esto dependiera, la salvación dependiera de lo que nosotros decimos con nuestros labios, entonces sería todos, diríamos, todos salvos. Pero el problema está en el corazón. Entonces, las palabras de Faraón no están erradas. Acá no hay un problema con las palabras que Faraón está diciendo. No hay un problema cuando él dice, soy impío, mi pueblo es impío, porque es la verdad. Pero ¿de qué sirve la verdad si en tu corazón no estás persuadido de ella? ¿De qué sirve un discurso cuando tu corazón no lo acompaña? Entonces, aquí es donde la palabra del Señor y la filo y el Evangelio nos confronta con nuestra realidad. Porque yo podría estar hablando hoy día, ahora en este estudio, todo correcto, pero ¿y dónde está mi corazón?
Eso es lo que la palabra del Señor a mí me desafía. Es como, Felipe, ya, ¿qué dices? Una cosa, pero ¿qué pasa en tu corazón? ¿Qué crees tú en tu corazón? Y es lo que Dios nos dice a nosotros y a cada uno de nosotros. Nos sirve que nosotros seamos expertos en hacer oraciones correctas con Dios, o que nosotros seamos expertos en relacionarnos con otros cristianos y tengamos el discurso apropiado, la palabra apropiada, el lenguaje cristiano, y hablemos del Cordero de Dios, de la sangre del Cordero que nos redime, y tengamos un montón de palabras evangélicas en nuestros labios, si en nuestro corazón no ha habido una transformación. Por eso el versículo no es, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor. También dice, y creyeres en tu corazón. Porque es el corazón donde Dios examina. Entonces acá Faraón ha dicho lo correcto, pero su corazón no ha albergado esta verdad. Y ese es el problema. ¿Cómo lo sabemos? El fruto de esto se da al final. ¿Quién puede leer el versículo 34 y 35? ¿Yo? ¿Sí? Dice, y viendo Faraón que la lluvia había cesado y el granizo y los truenos los granizos y los truenos se obstinó en pecar y se endurecieron su corazón y él y sus siervos. Y el corazón de Faraón se endureció y no dejó ir a los hijos de Israel como Jehová lo había dicho por medio de Moisés. ¿Cuál fue el fruto de la confesión de Faraón? No es pregunta retórica, espera que me la responda. Se obstinó en pecar. Endureció su corazón. No en pecar. Endureció su corazón. ¿Es verdadero arrepentimiento cuando yo le digo, Señor, perdóname, volví a hacer esto, y unas horas después lo vuelvo a hacer? No. ¿Me arrepentí realmente? No. La evidencia es que no. Porque un verdadero arrepentimiento va a tener como fruto un cambio de actitud. Si no hay un cambio de actitud, yo pongo en duda mi arrepentimiento. No importa si lloré hasta con moco. Ya eso es como cuando ese llanto así como, Señor, perdóname la vez. O lo que sea. Voy a llorar 3 horas tirado en mi pieza, así mal. Descompensado. Pero si después vuelvo a hacer lo mismo, como si nada, ¿de qué sirvió? ¿Cuál es el punto de ese arrepentimiento? ¿Cuál es el fruto de ese arrepentimiento? Si mi corazón se obstina en pecar después de arrepentirme, tengo que poner en duda ese arrepentimiento. ¿Y qué me queda hacer? Y esta es la pregunta que quisiera hacerles. ¿Qué pasa cuando yo veo que mi arrepentimiento es no genuino? ¿Qué pasa cuando mi arrepentimiento no es honesto ante el Señor? Cuando yo no veo un cambio de actitud. ¿Qué creen ustedes que nosotros tenemos que hacer para no ser como Faraón? Yo creo que, o sea, yo pensando en la soberbia, le pediría al Señor que me diera más humildad para poder someterme a Él en obediencia. ¿Ya? Creo que sigue habiendo soberbia en un corazón que no, como decís tú, se arrepiente un rato y después, y muchas veces nos ha pasado que volvemos a hacer lo mismo porque no hay un arrepentimiento real. O sea, me baso en mi propia opinión, sigo haciendo lo que yo creo que está bien y sigue estando mal, porque soy soberbia ante el Señor. No hay obediencia. Sí, muy bien. Creo que le pediría humildad. Sería pedir humildad. Ya. ¿Qué dice Delia? Pedirle al Espíritu Santo que nos dé convicción de pecado. Ya. ¿Alguna otra? Yo le pediría a Dios que me concediera el tener ese verdadero arrepentimiento en mi corazón, el poner ese verdadero arrepentimiento. Ya, bien. ¿Qué dice Giselle? Y después Elia. Yo siempre le pido a Dios que frente a la repetición de muchos pecados, que uno le dé mayor fe, mayor fuerza, y entregarse a Dios y decirle simplemente primero, o sea, de corazón, aunque sea muchas veces, pedirle de corazón un arrepentimiento de verdad y frente a Él sentirse, digamos, decirle que sabes que sin tu Espíritu Santo, sin
sin tu fuerza, yo no puedo seguir luchando contra eso, porque cada vez es lo mismo, y ser lo suficientemente humilde que decirle que no se puede seguir viviendo sin él. Mm. Y como sea, pedirle constantemente que darle más fe, que entre en cada uno de nosotros el Espíritu Santo. Es decir, que esta batalla no la podemos ganar a sola voluntad nuestra. Mm. Eso es lo que uno, o sea, claro, uno lo puede mirar de fuera y dice, sí, la persona cambió, pero en el fondo el cambio real es pedirle a Dios que entre cada vez más en cada uno de nosotros y tener la suficiente humildad como, no sé cómo lo hará, eso es de él. Mm. No sé, o sea, no hay una fórmula, no sé, eso es de él, Mm. pero sí entregarse de corazón Mm. y ser lo suficientemente humilde, digamos, para decir, no puedo, o sea, ayúdame. Mm. ¿Cómo lo va a hacer? No lo sé. Tú eres el Todopoderoso, pero entregarse, eso es lo que Bien. yo pienso. Bien. Elías. Todo lo que han dicho los demás y me gustaría agregar que quizás hablar con un hermano maduro en la fe, en la congregación en la que el Señor quiso que tú estuvieras, en la que te puso por algo, porque nada es al azar. Mm. Súper. Efectivamente, ya para ir terminando, vamos a dejarlo hasta acá el estudio y después vamos a retomar algunos puntos la próxima semana, si Dios quiere. Acá vemos la evidencia de un corazón no regenerado, un corazón no convertido. Pero no por eso es una experiencia que para nosotros es desconocida, porque yo creo que todos nosotros en algún área hemos sido soberbios con Dios. Si usted me dice no, no, yo le digo sí, sí, porque si usted fuera perfecto en toda la área, no estaría aquí sentado, ¿cierto?, escuchando esta conexión, usted estaría en el cielo escuchando a Jesús mismo. Pero usted no está en el cielo, entonces usted está luchando con el pecado igual que yo y está luchando con la carne igual que yo. Entonces, cuando nuestra carne se vuelve presuntuosa, se vuelve soberbia y se vuelve, ¿cierto?, desobediente, rebelde, nosotros tenemos que, como muy bien decía Adelia, pedir al Espíritu Santo convicción de pecado. Ese es un milagro. El hecho de que yo entienda que algo que estoy haciendo está mal. El que lo puede hacer es solo el Espíritu Santo, nadie más. No va a venir la ley, no va a venir el policía, ni el abogado, ni la esposa, ni el esposo, ni el papá, ni la hija, ni la hermana a decirme, oye, lo que tú estás haciendo está mal. Me lo puede decir quien sea, puede venir el papa a decírmelo. Y yo no voy a tomar en cuenta. Porque el problema del corazón frente al pecado es que no es capaz de reconocerlo hasta que el Espíritu Santo lo muestra como tal. Entonces nosotros necesitamos del ministerio del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el que trae convencimiento y convicción de pecado para transformación. Y también nosotros debemos pedir el verdadero arrepentimiento. Es decir, cuando yo veo que en un área estoy siendo obstinado con Dios, debo ir en arrepentimiento y decirle, Señor, la verdad es que yo estoy luchando con esta rebeldía. No me quiero someter a lo que tú me estás diciendo. Por favor, concédeme arrepentirme. Disciplíname si es necesario para que yo aprenda. Y esta es una oración súper potente. Yo me acuerdo que cuando la escuché por primera vez, se lo escuché al pastor MacArthur en una de sus predicaciones. Él dijo, yo he tenido que pedirle a Dios que me discipline en ciertas áreas de mi vida porque me doy cuenta que hay pecado. Imagínense la oración. Es como, Señor, por favor, obra en misericordia de tal forma que disciplíname en esto. Es como, ya, pégame los correazos que tengas que pegarme. Ya, mándame al rincón las veces que tengas que mandarme al rincón, pero obra en mí. No quiero seguir así. Esa es la relación que nosotros debemos tener con el Señor. Como decía Gisela hace rato, una relación de dependencia es una relación donde yo reconozco su paternidad y reconozco su guía y por tanto su corrección. Pero a veces nosotros quisiéramos no ser corregidos por Dios y es como que nos andamos ocultando. No, si las cosas no están tan mal. No, si está todo bien, para que es como si el Señor, como que no le diéramos permiso de corregirnos. Nosotros tenemos que permitirnos ser corregidos, tenemos que volvernos al Señor y decir, Señor, escudriñame, muéstrame. Y si estoy pecando empecinadamente en esto, si estoy resuelto a seguir pecando, interviene tú, por favor. Haz algo en mi corazón. Disciplíname si es necesario para que yo aprenda
Quiébrame si es necesario para que yo aprenda. Que más importante aprender a obedecerte que seguir viviendo la vida como yo quiero. Entonces nosotros tenemos una posibilidad que Faraón no tuvo. Nosotros contamos con un nuevo corazón y con el ministerio del Espíritu Santo en nuestras vidas. No tenemos que ser como Faraón. Jesús, en su cruz, en su muerte, nos compró una vida distinta. No vivamos como estaba viviendo Faraón, de puros discursos, de puras oraciones correctas, pero no una vida correcta. Vamos al Señor con transparencia y digamos, Señor, ¿sabes qué? En realidad, en esta área, mi corazón se empecina en pecar contra ti. Tú no estás siendo el rey en esta área estoy siendo yo el rey. Aquí estoy manejando yo mi vida. Tú me dices A y yo hago B. Tú me dices que yo ame y yo estoy odiando. Tú me dices que yo perdone y yo estoy rencoroso. Tú me dices que yo ame al prójimo y yo en el fondo estoy despreciando a mi prójimo. Señor, yo acá estoy rebelde. Dame convicción de pecado. Ilumíname tú, Espíritu Santo. Nosotros no somos Faraón. No tenemos que vivir como Faraón porque sobre nosotros está la gracia de Dios. Sobre tu vida, sobre mi vida, está el perdón de Dios en Cristo Jesús. Por tanto, nosotros echemos mano de la cruz de Cristo. Echemos mano, abracémonos al sacrificio de Cristo y encontremos en Él lo que necesitamos para nuestra vida, para nuestro corazón. La próxima semana vamos a profundizar un poquito más sobre esto antes de continuar en el resto del relato, porque vamos a llegar también al punto culmine de este relato, al menos de esta intervención que Dios está haciendo para sacar al pueblo de Israel, y se viene también una de las revelaciones, podríamos decir en este momento, muy importantes que tiene que ver con el Cordero de Pascua, con el sacrificio. Algo que va a quedar marcado para el resto de nuestras vidas, en realidad, para el resto de nuestras creencias como iglesia. Por tanto, se viene algo súper lindo y vamos a seguir la próxima semana si Dios desea y nos da vida. Pero ahora vamos a terminar. No sé si quisiera alguien comentar algo rápidamente antes de que terminemos. ¿Algún último comentario? Sí, Pipe, con respecto a lo que dijiste, yo creo que también tenemos que pedirle al Señor que nos dé un corazón moldeable y enseñable a escuchar lo que Él nos dice, a veces también a través de nuestros hermanos de la fe o a través de las personas, porque también a veces somos soberbios con el consejo que viene de otro, un consejo sabio. No nos gusta a veces recibir el consejo sabio, esa guía del Señor, y a veces también es soberbia de parte de nuestro corazón, porque pensamos que a veces, bueno, como dice el Señor en su palabra, que nos basamos en nuestra propia opinión. Entonces creemos que nuestra opinión siempre está por sobre la opinión del otro. Y es ahí cuando tenemos que ir por debajo del otro. Y eso es solamente cuando el Señor, nosotros le pedimos tener un corazón moldeable y enseñable, que podamos recibir del otro y en humildad. Ir por debajo del otro cuesta entenderlo, porque a veces creemos que sabemos, incluso en nuestro caminar con el Señor, siempre como que nos sentimos de repente, como te decía recién, por sobre los demás. Y no estimamos lo que el Señor está entregándonos a través de los demás. Porque a veces decimos como, no, es como una varita mágica, queremos respuesta, mágicamente. Pero la respuesta la encontramos en la palabra, pero también la encontramos en nuestros hermanos. Y a veces incluso hay consejos sabios de parte de personas, amistades, familia, que a veces no son hijos del Señor, pero también hay un consejo sabio, de bien, cuando alguien quiere el bien. Sí, creo eso. Bien, gracias. Víctor, ¿quieres compartir algo antes de que terminemos? Cortito, para que no nos alarguemos mucho. Cortito, sí. Lo que veo es que aquí el que tiene el corazón duro es el tiempo. El tiempo, porque me quedo con dos inquietudes y que sí se requiere de tiempo para seguir escuchándolos, pues, ¿no? Una de ellas es lo que significa que Dios endurece el corazón del faraón, del faraón y de muchos otros, ¿no? Porque sí pareciera que Dios manipula a los hombres
y bueno, sabemos que eso no es verdad, pues, ¿no? Entonces, trato yo de traspolar esto de endurecer el corazón de alguien a uno como padre, a los hijos, y cuando vemos que algún hijo, por más que se le dice y se le dice y se le dice y no entiende, llega un momento en que tú lo dejas en su absoluto, en la absoluta carnalidad. Y ya sabemos que la carnalidad es el pecado absoluto. Entonces, a ver si me explico. Dios lo que hace es dejar al faraón en el cero absoluto de estar sin el Espíritu Santo. Es decir, no endurecer, quizá, y me corrigen, o sea, porque es también pregunta. ¿Qué trato de decir? Que dejar al hombre sin un ápice, sin un átomo del Espíritu, por decirlo de alguna manera, ¿no? Un átomo del Espíritu Santo, es dejarlo en el absoluto pecado, pues, ¿no? Pero lo que me llama a mí la atención, estoy muy impresionado, es que Dios, en la medida que endurece el corazón del faraón, luego no lo hace, sino que nuevamente hay una misericordia de Dios para decirle, trata de entender, pues, ¿no? O te vuelvo a advertir, pues, ¿no? No es una constante en donde lo deje así ya con el corazón duro, sino después de eso, de una plaga, no lo deja así con el corazón absoluto, sino que regresa a hablarle como Dios, ¿sí? Y es, ahí yo veo la misericordia de Dios, pues, ¿no? Porque no nos deja en un corazón duro absoluto. No sé si me explico, la idea está muy desorganizada, pero Sí, creo que lo alcanzo a entender. Lo conversamos un poquito, pero si gustas lo podemos como profundizar nuevamente la próxima semana, sí, donde tengamos un poquito más de tiempo quizás también para revisar un poco más de otros pasajes, porque sí, es un tema amplio, pero creo que alcanzo a entender un poco la duda, o al menos como los detalles en donde a lo mejor necesitas como la respuesta. sí, te agradezco mucho, Felipe. Sí, ningún problema. Entonces la próxima semana, Víctor, podemos partir con ese tema, un poco recapitulando lo que vimos. Bien cortito, Hilda, para finalizar, porque ya estamos bien pasados en la hora. Estás silenciada por si acaso, entonces no se está escuchando. No, marqué por error. Pero yo marcaste por error, ya. Le pido también, como decías tú, trato de orar siempre mucho, porque hay oportunidades que no me arrepiento y sigo pecando, pero hay oportunidades que el Señor me ha quebrantado muy fuerte. Y ahí cuando me doy cuenta que me ha mostrado, me ha revelado mi pecado. Y ahí cuando he ido cambiando, pero no en todo. Sí, yo creo que todos compartimos ese diagnóstico. Bien, bueno, disculpen la hora, yo no sé, normalmente trato de terminar un cuarto para las 10, ahora estamos pasadísimos, pero me pongo ansioso porque quiero terminar rápido, pero también es súper bueno seguir, entonces no sé, estoy con esa disyuntiva. Ustedes siéntanse en la libertad de desconectarse cuando puedan, de todas formas, y no están obligados a estar hasta el final. Vamos a orar al Señor para terminar bien rápido, y nos vemos entonces, si Dios quiere, el día miércoles. Padre amado, te agradecemos mucho por tu palabra, Señor. Gracias porque nos hablas, gracias porque somos ministrados por ti, somos animados, pero también desafiados. Tu palabra nos confronta, y no es como ningún otro tipo de palabra que podamos encontrar acá en la tierra, Señor. Tu palabra verdaderamente nos discierne a nosotros. La leemos, pero ella nos lee a nosotros. La observamos, pero es como verse en un espejo y nos damos cuenta de nuestros defectos, de nuestras bajezas, de nuestras iniquidades y de nuestras luchas, Señor. En esta hora no queremos ir ante ti con apariencias, ni tampoco con nuestros,
discursos. Queremos ir en realidad como somos, Señor, y queremos primeramente pedirte perdón. Porque en más de algún área de nuestras vidas, Señor, actuamos como Faraón, endurecidos. Muchas veces pecamos de manera constante y a veces repetitiva. Muchas veces, Señor, lo hacemos sabiendo hacer lo bueno. Y muchas veces decimos, Señor, estar arrepentidos con nuestros labios, pero en realidad en nuestro corazón amamos nuestro pecado y nos aferramos a él. Por eso en esta hora, Señor, queremos confesar nuestro pecado. No queremos terminar este estudio sin escudriñar nuestro corazón y pedirte a ti, Espíritu Santo, que tú lo examines. Y queremos confesarte nuestra maldad y también confesar nuestra debilidad ante nuestra maldad. Si pudiéramos nosotros cambiarnos, si pudiéramos nosotros por nuestras propias fuerzas o nuestra propia fuerza de voluntad, no necesitaríamos de Cristo. Pero la verdad, Señor, es que no podemos. Incluso queriendo cambiar, no podemos cambiar nuestro corazón. Pero en esta hora te damos gracias porque aquí es donde brilla el sacrificio de Cristo y es donde el Evangelio resplandece para nosotros. Y te queremos pedir, Señor, que tú en esta hora nos concedas ese verdadero arrepentimiento, esa convicción de parte de tu Espíritu Santo de nuestro pecado, de nuestra maldad, y nos concedas cambiar de actitud, Señor. Ya no volver a lo mismo, ni tampoco andar en automático, sino que ahora ser guiados por tu Santo Espíritu. Yo oro en forma especial para que durante esta semana tú nos guíes para examinar nuestro corazón, Señor. Haznos entendidos, haznos reflexivos, Señor, y líbranos de actuar como Faraón. Gracias, porque no somos como Faraón, somos tus hijos. Pero guárdanos de nuestro corazón, en algún área de nuestras vidas, actuar en soberbia y ser nosotros los reyes de nuestro corazón y destronarte a ti. Que en cada aspecto de nuestro corazón seas tú, nuestro Señor, como corresponde, porque tú eres Dios. Te lo pedimos y te lo agradecemos en la confianza y en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Bien, Amén. un Amén, abrazo, Señor. gracias por su paciencia, Gracias, Felipe. por su tiempo. Les mando un abrazo a cada uno y bueno, si quieren nos vemos entonces Buena semana. miércoles. Chao. Gracias. Cuídense mucho, que estén muy bien. Chao. Chao. Gracias. Chau,